los invito a que vayan buscando en sus Biblias la carta a los Romanos, capítulo 13, carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13. Ustedes saben que este pasaje o este capítulo está dentro de un contexto, está dentro del contexto del capítulo 12, pero no les pido que, bueno, los que lo tienen a la vista lo pueden hacer. Allí tenemos un título que nos indica de qué nos viene hablando Pablo y tiene que ver con los deberes cristianos, ¿no? Lo que se espera de nosotros. En ese contexto, Pablo al inicio del capítulo 13 nos llama al sometimiento a las autoridades, nos explica que toda autoridad fue puesta por Dios, por ende el que resiste a lo establecido por Dios, a Dios resiste. Y en ese mismo contexto, en el versículo 8 del el versículo 7 del capítulo 13, dice: pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, ¿no? Como parte de los deberes de un cristiano. Y en el versículo 8, allí en el versículo 7 nos dice, bueno, que no debamos nada en un sentido, ¿no? Dice, pagad a todos lo que debéis. Pero en el versículo 8 nos habla de que el creyente tiene una deuda permanente, en verdad. Y dice, versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En un sentido, Pablo lo que nos está diciendo es, no deban a nadie nada. El que honra, honra, el que respeto, respeto, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, pero somos deudores del amor. Esa es una deuda que nunca se acaba para un cristiano. Nunca vamos a amar lo suficiente como para ya no seguir amando. ¿Y esto en virtud de qué? Del gran amor que hemos recibido. De ese gran amor que en el capítulo 5, no lo busquen, sabemos que Dios ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Allí cuando nos dice que reconciliados pues con Dios tenemos paz. Pero aquí nos dice que como creyentes vivimos en una permanente deuda de amor. A nosotros se nos demanda permanentemente el pago del amor, y no cualquier clase de amor, no cualquier tipo de amor, sino un amor como el amor que hemos recibido de Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, como cristianos, como un deber cristiano, nuestro deber es amar. Y allí dice, en el versículo 8, lo volvemos a leer, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo, dice Pablo, ha cumplido la ley. Versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, nos va a dar un resumen. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿A cuánto les gustan los resúmenes? A mí en el secundario me encantaba, ¿no? Eran 5 hojas y me daban un resumen de una, saltaba de alegría, decía todo esto en una. Y aquí Pablo nos está haciendo un gran favor. Nos está dando un resumen de la ley. Fíjense que Pablo cita, los que han prestado atención y sus mentes seguramente se haya ido al Decálogo o a los 10 mandamientos, cita la parte de los 10 mandamientos que nos hablan de nuestra relación para con el prójimo, de nuestro deber hacia el prójimo. Y lo que Pablo hace es decir, todo aquello que Dios nos llama, nos demanda a los hombres en nuestra relación horizontal unos con otros, en esta sentencia se resume, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el versículo 10 dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso dice, si amás, no vas a matar, no vas a adulterar, no vas a codiciar lo de tu prójimo, porque el amor, dice allí, no hace mal al prójimo.
Por eso el que procura amar está cumpliendo con esa parte de la ley. Lo que Pablo está haciendo es algo que Jesús hizo en un momento también durante su ministerio, cuando le preguntaron cuál es el primer y gran mandamiento. Y Jesús también resumió en una afirmación ¿a qué se resumía el primer gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y dijo, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo que hizo fue también resumir, y esto era algo que ocurría en el tiempo de Jesús, se había llegado a este entendimiento en el tiempo de Jesús, que la parte de los mandamientos que nos hablan de nuestra relación para con Dios, nuestra relación vertical, se resume en ¿qué? Amarás al Señor con todo tu corazón, con todo tu ser. Y la segunda parte, nuestra relación o nuestra obligación para con el prójimo, se resume en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y está bueno que diga como a ti mismo, ¿no? Porque uno, cuando entra a leer estos pasajes, ¿y cómo es que amarme a mí mismo, amar al prójimo como a mí mismo? Un buen punto de partida es, ¿vieron que nosotros cuando hacemos algo que está mal, enseguida nos excusamos a nosotros mismos? Dios sabe que no lo hice adrede. Dios sabe que no era mi intención. Si ofendimos a alguien, tal tiene que darse cuenta que no era mi intención. Y por eso me tiene que perdonar, porque yo no quise hacerlo. Bueno, es un buen punto de partida para amar al prójimo. Cuando te ofende, así como enseguida nosotros encontramos la suficiente compasión para con nosotros mismos, pensar de la misma manera del prójimo. Seguramente no quiso hacerlo a propósito, seguramente no se detuvo a darse cuenta de lo que estaba por hacer. Seguramente no quiso herirme. Ahora, con esto en mente, yo los voy a invitar por favor a Lucas, el Evangelio de Lucas, al capítulo 10, a partir del versículo 25. Lucas 10, a partir del versículo 25. Allí nos encontramos con un episodio muy conocido del ministerio de Jesús, un episodio que dio lugar a una historia, una parábola, como le quieran decir. La Biblia usa la palabra parábola, pero básicamente es eso, es una historia que tiene una enseñanza espiritual. Y que surge en respuesta a una pregunta de un intérprete de la ley, ¿sí? De un erudito, un doctor en la ley de Moisés estamos hablando. Un teólogo del siglo I, lo ponemos de esa manera. Un teólogo que, como todo teólogo, corre el riesgo de conocer mucho y vivir poco. Alguien que podía conformarse con el conocimiento vasto que tenía de la ley, era un intérprete, una autoridad, pero que de tanto conocer ya le había encontrado a cada mandamiento, le había encontrado su inciso. Esto es así, excepto en ta. Y dice allí, Lucas 10, 25, y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fíjense que viene con mala intención. Ya su acercamiento a Jesús y la pregunta a Jesús, si bien la pregunta puede ser válida, de hecho es una pregunta que cualquiera de nosotros en un momento de nuestra vida nos pudimos hacer, o nos estamos haciendo, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El trasfondo, el corazón, la intención era maliciosa. Porque allí dice, para probarle. Quería encontrar en Jesús defecto, quería ponerle tropiezo a Jesús, quería encontrar algo de qué acusar a Jesús. No sabemos realmente por qué
quiere tenderle una trampa. ¿Qué era lo que no le cerraba de Jesús, por decir de una manera? Pero había algo que no le cerraba, y posiblemente, no lo sabemos porque el texto no lo dice, pero es probable que este hombre, por ser un intérprete de la ley, por pertenecer a un grupo selecto de grandes teólogos de su tiempo, respetado, autoridad, porque con el tiempo no solo la interpretaban, sino que la enseñaban. Posiblemente si había algo que le molestaba de Jesús era permítanme con respeto decir esto, el ridículo grupo de seguidores de Jesús. En un 70% sus seguidores pescadores, iletrados, del vulgo, sin escuela rabínica, sin escuela teológica. Hombres que, pasaban el día en barcos y en el muelle, bajo el sol, tirando redes, pescando, limpiando pescado. No sé si olían bien, me imagino que por lo menos olor a pescado, a qué iban a oler. De ese grupo de seguidores de Jesús, grupo cercano hablamos, ¿no? Porque a Jesús lo seguían las multitudes, sobre todo los pecadores, las prostitutas, los publicanos. Y como un vacío alrededor de toda esa multitud que seguía a Jesús, y a la distancia estaban los religiosos, los intérpretes de la ley, los fariseos, los saduceos, escribas, que básicamente un escriba era un intérprete de la ley, que no querían acercarse, no querían tener contacto con esa gentuza, vamos a decir así. De ese grupo de seguidores más cercanos de Jesús, de esos 12 que le seguían en calidad de discípulos, el más preparado intelectualmente hablando era Mateo, y el más odiado al mismo tiempo, porque su conocimiento para qué lo usaba, para enriquecerse, ¿a costa de qué? De cobrar impuestos a sus hermanos judíos en nombre del Imperio Romano. Y como tenía la posibilidad de cobrar lo que quisiera extra, y ese extra era su ganancia, solían ser ricos y odiados, muy odiados. Y a este maestro de Galilea, de Nazaret, que encima no puede salir nada bueno, encima lo sigue este tipo de gente. Estos son los discípulos. Acá estoy yo, el gran intérprete de la ley, y voy a ponerle tropiezo a este maestro, voy a desenmascarar a este falso. Y lo voy a hacer con lo que sé, con la ley. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Pienso que en el fondo este intérprete de la ley pensaba como dice el dicho popular, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero si había un dicho que no aplicó a Jesús jamás en la vida fue este, ¿no? Porque ¿con quién andaba? Y él andaba con los pecadores, él andaba con los publicanos. A él lo veía cerca de las prostitutas, de los dolientes, de los sufrientes, de los enfermos, de los leprosos. Porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Dónde va a ir? Y de hecho lo ves bastante lejos, y no que no haya aceptado invitaciones o no haya ido a comer con fariseos, pero si no necesitaban salvación, si no necesitaban ser encontrados, si no estaban perdidos, ¿para qué? Y este hombre lleno de este conocimiento intelectual de la ley, se levanta y le dice a Jesús, maestro, ¿no? Lo reconoce como un maestro, ya que eres maestro, bueno, a ver, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? La pregunta demuestra de entrada que este hombre podía ser un maestro de la ley, un erudito, un doctor, un intérprete en cuanto al contenido, pero un ignorante en cuanto al fin de la ley. Él pensaba que por medio de la ley, por guardar la ley, la vida eterna la tomaba o la recibía como una herencia. Pasaba a adquirir la vida eterna por sus logros conforme a la ley. Una ley que es santa, una ley que Dios ha dado, pero que ha dado con una finalidad, ¿qué? Mostrarnos a los hombres la incapacidad que tenemos de salvarnos a nosotros mismos por guardar la ley. Una ley que fue dada para mostrarle al hombre que es un pecador y que como pecador necesita un salvador. Para que nos
desaliente o nos desanime por completo a querer vivir y salvarnos nosotros mismos. Pero este intérprete de la ley, que confronta a Jesús con esta pregunta, es un poco la pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento. ¿Qué hago? ¿Qué hago para tener vida eterna? ¿Qué hago para ir al cielo? Quizás nos preguntábamos nosotros. Y el Señor lo va a ayudar a este hombre que está confundido, y lo va a hacer al estilo Jesús, ¿no? Que es el mejor estilo, y con esa sabiduría que viene de lo alto, y le va a responder con una pregunta. Una pregunta que aquí se da un diálogo que a algunos les puede resultar como confuso, pero vamos a ver que no es así. Este hombre parte de un error. Él parte de este error, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Y Jesús le quiere mostrar de alguna manera que él no puede salvarse, que él necesita un Salvador. Y que la ley quería mostrarle eso, a él y a todos los hombres. Entonces le dice Jesús en el versículo 26. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo la entiendes? Bueno, es un intérprete de la ley. Me estás preguntando algo de la ley y yo te contesto con algo de la ley. Bueno, ¿qué dice la ley? ¿Cómo lees? Y fíjense que en el versículo 27 el intérprete de la ley va a hacer algo que no está mal en sí mismo. Lo acabamos de leer en Romanos, lo mencioné que Jesús también en una oportunidad lo hizo, y es resumir nuestros deberes para con Dios y nuestros deberes para con el prójimo en estos dos pasajes bíblicos. Dice versículo 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Él cita allí una porción de Deuteronomio 6, versículo 5, que llamativamente, es cierto, resume perfectamente nuestro deber para con Dios. ¿Cómo? Amarlo con todo. No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás. Bueno, se resume en amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero esa porción que está citando de Deuteronomio 6.5, además de resumir, darnos un resumen de nuestra obligación para con Dios, lo que hace también es formar parte de lo que se conoce, o vamos a decirlo así, la oración diaria del judío por excelencia desde hace siglos. El Shema. Oye Israel, y allí lo empiezan a recitar, y lo hacían hasta 3 veces al día, lo hacen muchas veces hasta 3 veces al día. Y pensaba, qué llamativo que ese versículo, que resume perfectamente la ley en cuanto a nuestra obligación para con Dios, lo repetían 3 veces al día y pocos se daban cuenta que no podían vivirlo. Pero 3 veces al día lo decían. Y amarás al Señor tu Dios con toda... Y se levantaban quizás diciendo, bueno, sigo adelante porque yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Y la segunda afirmación que hace la toma de Levítico, o es tomada del libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, donde el pasaje en sí dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Ahora, cualquier persona genuina, sincera, que se le preguntara, ¿amás a Dios con todo tu corazón? Tiene que reconocer que no. Que no vivimos todo el día, que en realidad no pasamos un día en el que podamos decir, hoy amé a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Y está bien que sea así. Porque eso nos hace ser dependientes de Dios y de su gracia y de su misericordia, de su perdón. Todos nos damos cuenta que nos quedamos cortos. Y si decimos, bueno, y en cuanto al prójimo, ¿amás al prójimo como a ti mismo? Y nos quedamos más cortos.
Porque muchos dicen, bueno, pero en cuanto a mi relación con Dios, nadie puede decir si yo lo estoy amando o no lo estoy amando con todo mi ser. ¿Cómo pueden saberlo? Pero en la relación al prójimo se hace evidente, porque son las actitudes diarias que tenemos con la gente que nos rodea. Esta limitación, esta incapacidad que tenemos para cumplir con estos dos grandes mandamientos que resumen toda nuestra obligación para con Dios y para con el prójimo, como dije al principio, tienen la intención de llevarnos a entender que necesitamos que alguien nos salve, que nosotros no podemos. Jesús le responde en el versículo 28 y le dijo, bien has respondido. Claro, si eso es lo que dice la ley. Ese es el resumen de la ley. Haz esto y vivirás. Jesús le dice, sí, tu conocimiento de la ley es correcto. Eso es lo que dice la ley. ¿Vos querés saber qué debes hacer para heredar la vida eterna, para ganarte la vida eterna? Bueno, haz eso. Haz eso y vivirás. Ahí está tu respuesta. Ahora, lo que este hombre debió hacer al escuchar eso era caer postrado delante de Jesús y decir, no puedo. No llego, no alcanzo, no lo logro, no se puede. Lo que tenía que hacer al escuchar eso era ponerse a llorar delante de Jesús, temblando por su entendimiento de condenación, y decir, si alguien no lo hace por mí, no puedo. Para mí no hay vida eterna, quedó fuera. Como el publicano de esa parábola que Jesús contó en una ocasión, ¿no? Que se golpeaba el pecho y ni aún miraba, ni siquiera levantaba la vista, y lo único que decía era, sé propicio a mí, pecador. Sin embargo, el intérprete de la ley no supo interpretar lo que la ley le estaba queriendo mostrar y no supo interpretar la misericordia que Jesús le estaba mostrando al decirle esto. Jesús no le estaba diciendo, bueno, andá y hacelo, vos podés hacerlo, andá, hacelo y vivirás. Le está diciendo, ¿te das cuenta que no se puede? ¿Te das cuenta que si no es por la misericordia de Dios y el perdón de Dios, el hombre no se salva a sí mismo? Pero él no reconoce la misericordia de Dios y lo único que sale a relucir es su supuesta justicia, autojustificación. Lo que tanto escuchamos. Pero si yo no maté, pero si yo no violé, pero si yo soy bueno, ¿listo? Abran las puertas del cielo, señores. Si no, no sería cielo sin esta persona. Este hombre se jacta de estar cumpliendo, de alcanzar el estándar. Este hombre se jacta de una supuesta justicia y piedad propia, que es una justicia chueca, que es fallida, en la que todos los hombres preferimos confiar en lugar de rendir nuestra vida a Cristo. Y así terminamos rechazando el único medio de salvación que el hombre tiene y que fue el único medio de salvación provisto por Dios, que es Jesús. Confío que si me esfuerzo un poco más la voy a hacer bien. Me falta un poco de garra nada más. No, hoy sí, hoy voy a amar al prójimo como a mí mismo. Y claro, el tema es que empezamos a pensar que el prójimo es el que está en la esquina pidiendo una moneda. Y se la dimos y decimos, listo, ahí está, espero que el Señor la haya visto. Fíjense el versículo 29, dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? El problema es quién es el prójimo. Decime a ver quién es mi prójimo, así yo lo amo, como debo amarlo, como a mí mismo. Él quiere saber
¿Cuáles son los límites del mandamiento? Porque evidentemente esto no puede involucrar a todos, esto no puede incluir a todos. Si había algo que era muy reducido en la mente del judío del primer siglo, sobre todo de los ortodoxos y de los religiosos, era quiénes eran el prójimo. Se resumía al que era de tu nación, pensaba como vos y pertenecía a tu propia secta del judaísmo, si no, ya no había prójimo. Al resto no le aplicaba. El intérprete de la ley busca, como muchas veces buscamos nosotros cuando fallamos y nos damos cuenta de nuestra incapacidad, buscamos los límites del mandamiento, ¿no? Y en tal caso delindar nuestra falta de amor hacia el otro. No, pero no lo amo porque mirá, lo que hace, lo que dice, cómo vive. El problema es del prójimo, no mío. Y esta segunda pregunta, ¿quién es mi prójimo?, da lugar a esta historia que es una de las más conocidas de la Escritura, conocida incluso en el mundo no cristiano. ¿Cuántas veces ves una noticia y una persona que ayudó a alguien en una situación que estaba en una situación difícil en la calle y dicen, pero pasó un buen samaritano? Claro, porque terminamos reduciendo toda esta enseñanza a, bueno, vos andá y a un desconocido que está en una situación difícil, ayudalo y sos un buen samaritano. Cumplís el mandamiento de amar a tu prójimo. Y a veces no nos detenemos a pensar que estamos como este hombre. ¿Quién es mi prójimo? Y lo llevamos lo más lejos posible de nuestro círculo cercano. Podemos escuchar esta historia que ahora vamos a leer y decir, bueno, lo que tengo que hacer entonces es salir a la calle y a alguien que no conozca mostrarle misericordia. ¿Y a los que conoces no? ¿No será que no estamos entendiendo realmente lo que Jesús está queriendo enseñar? Misericordia para el ajeno, misericordia para el desconocido, misericordia para el que está borracho tirado en una esquina, misericordia para el que está pidiendo monedas abajo de un puente. ¿Y misericordia para tu hermano? Pero este no es mi prójimo. ¿Por qué? ¿Qué querés? ¿Una definición de quién es tu prójimo? ¿Como este hombre? Lo que está fallando no es el mandamiento, lo que está fallando es nuestro corazón. Jesús le dice, bueno, vos querés saber quién es tu prójimo, te voy a contar una historia. Gracias, Jesús, ¿no?, por estas historias, porque nos ayuda a entender las cosas. Imagínense hablar con la sabiduría que viene de lo alto y que solo Él tiene, por ser Dios. No entenderíamos. Dice versículo 30, respondiendo Jesús dijo, un hombre, y ya me encanta porque le pone un hombre. Después quedó en la mente del intérprete de la ley si ese hombre era judío, no era judío, si era fariseo, si era saduceo. Son todas sectas, ¿no?, del judaísmo de su tiempo. Si era un intérprete de la ley, quedó en su mente. Jesús solo dijo un hombre. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Saben que Jerusalén estaba a una altura, entonces caminar en dirección contraria a Jerusalén era literalmente descender. Descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Ese camino de Jerusalén a Jericó era una distancia de unos 25 kilómetros, rodeado de cuevas naturales, y era el lugar ideal o preferido de los ladrones de su tiempo. Ahí se escondían y te asaltaban al viajero que iba solo o a las caravanas de mercaderes que no iban con suficiente protección. Te caían encima desde las cuevas, te robaban todo y ahí a las cuevas se volvían a esconder y huían de la justicia. En tiempos de hoy sería esa zona que el GPS te diría zona peligrosa. Ahora este hombre iba caminando por allí, según la historia de Jesús, y le pasa eso. Cae en manos de ladrones, y estos ladrones dice que lo despojan, esa palabra tiene que ver con... le sacaron todo, hasta lo desnudaron. Y lo trataron tan brutalmente que lo golpearon y lo dejaron medio muerto, agonizando. Tiene la idea de que quedó en tal situación que si alguien no le ayudaba, ese hombre sencillamente
iba a dejar de estar medio muerto para estar muerto del todo. Para este momento lo que está escuchando el intérprete de la ley es una historia que posiblemente formaba parte de los diarios, vamos a decir, de ese tiempo, ¿no? Apareció otro cadáver en el camino de Jerusalén a Jericó. Herodes está buscando poner leyes más severas a los ladrones de los caminos. Bueno, era algo que pasaba todo el tiempo. Hasta aquí no había nada raro, nada llamativo al oído de este intérprete de la ley. Pero la historia de Jesús sigue, versículo 31, y dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Versículo 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Quiero que se detengan en estos detalles, ¿no? Viéndole. Por ese mismo camino pasan dos hombres que están relacionados con el culto, con el servicio, hombres consagrados para Dios, para el servicio a Dios en el templo, para las ofrendas, para la alabanza, para la adoración. Hombres que los veías y sabías que pertenecían a esa clase porque hasta tenían una vestimenta diferente, las vestimentas sacerdotales y las vestimentas de los levitas. Y estos hombres pasan por ahí, lo ven, allí medio muerto. Claro, ¿qué ven? Un hombre desnudo o semidesnudo, ensangrentado, agonizando, pero pasan de largo. Cuando habla de viéndole es una palabra que habla de percibir, reconocer, ver. Es decir, que lo vieron bien y pasan de largo. La idea es que se cruzan, es como si se cruzaran de la vereda a la vereda de enfrente para seguir el camino. Dice en el versículo 32, bueno, lo volvemos a leer. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. ¿Sí? Entonces tanto el sacerdote como el levita ven y deciden apartarse de la situación, no hacer nada y seguir de largo. Muchos dicen, bueno, como Jesús no se detuvo a explicarnos por qué actuaron así, ahí surgen un montón de suposiciones. Algunos dicen, bueno, pero como estos son hombres consagrados al servicio a Dios, había leyes levíticas justamente, que llamaban a la pureza ritual, y si una persona de estas, o en realidad cualquier persona, tocaba un muerto, un cadáver, quedaba impuro por 7 días y tenía que entrar en todo un proceso de purificación. Hablamos de purificación ritual para poder seguir ministrando en el templo. Y pensaba, si realmente fue eso, qué triste. Que estos hombres pasaran por alto la misericordia, la compasión, en nombre del Dios al que sirven, para estar en condiciones de ir al otro día al templo a hacer sus tareas sacerdotales. Imagínense ir al otro día por ese mismo camino, pero ahora subiendo a Jerusalén para ir a ministrar al templo, pasar por el lugar y ver la sangre y ya no está ni el cuerpo. Y entrar al templo y decir, aquí estoy, limpio y puro para seguir ministrando a Dios. ¿Con qué corazón? Con uno muy lejano al de Dios, que en su amor y en su compasión nos vino a salvar. Yo por mi cuenta pienso, y sobre todo conociendo el engañoso corazón que tengo, y que todos los hombres tenemos, un corazón que es propenso a ahogarse en la religiosidad, que se siente cómodo en el ámbito de la religiosidad, que lo que llevó a estos religiosos a pasar de largo fue esa terrible actitud que tenemos de juzgar al que sufre. Yo me imagino algo más así, ¿no? Como que el sacerdote y el levita llegan, se acercan, lo ven y dicen, algo habrá hecho. Se lo merece. ¿Por qué pasó? ¿Por qué viene por el camino? ¿Saben cómo se conocía ese camino en ese tiempo? Camino de sangre. ¿Por qué agarró el camino de sangre? ¿Por qué vino solo por este camino? ¿Qué, no sabe que hay ladrones?
no sabe que hay salteadores. Bueno, le gusta estar solo, bueno, que siga solo, que se la arregle solo. No habrá faltado el que dijo, este iba a Jericó, seguro que iba a haber una prostituta, porque desde los tiempos antiguos allí había una prostituta, Rahab, la ramera. Seguramente que estaba yendo a hacer algo malo. Bien merecido lo tiene. Ahora, yo pienso que no soy el único que me pasa esto, ¿no? Que vemos la imagen y sacamos todas las conclusiones desconociendo todo el contexto. Enseguida hilamos nuestras propias hipótesis y decimos, esto es lo que pasó, y eso es lo que pasó, y lo peor, juzgamos y condenamos. Ellos lo único que vieron fue un hombre desnudo y ensangrentado, medio muerto. Nada más. No había forma de saber quién era, de dónde venía, dónde iba, cómo vivía, no había forma de nada. Pero así hacemos nosotros también hoy. ¿Cuántas veces pasa en las congregaciones? Llega una persona, llega un hermanito con un familiar que vino por primera vez a la iglesia y se sienta allí y ya, mira el hermanito, trajo novia. Ni Biblia trajo, no debe ser cristiana. Y quizás ni se tomaron el tiempo de saludar, dar la bienvenida, y después te enterás que era la prima, la hermana, que por primera vez venía a la congregación. Pero nosotros sacamos enseguida nuestras propias deducciones, con muy poca información. Ahora no sabemos qué fue lo que movió a estos hombres a ver esa necesidad y pasar de largo. Pero sí sabemos lo que no tenían estos hombres. Misericordia, compasión. Lo que tantas veces Jesús acusó a los religiosos de su tiempo. Ustedes saben todo, tanto. Son tan meticulosos con esto y con el diezmo y con aquello, pero saben que se olvidan. La justicia, la misericordia y la fe. Y el que lo dice es Jesús. Que cuando vos encontrás la palabra compasión y misericordia en los evangelios, está siempre relacionada a Él. Siempre está ahí, Él, se trata de Él. Y si no es algo que Él está haciendo, es algo que Él está contando, como en esta historia. Ahora, la historia sigue. Quizás el intérprete de la ley ya a esta altura estaba masticando bronca. A ver con qué me sale ahora. Y Jesús le sale con una de terror. Fíjense, dice, pero, versículo 33, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndoles fue movido a misericordia. Un samaritano. Los más odiados por los judíos. No se hablaban entre ellos. Preferían viajar y hacer no sé cuántos kilómetros de más de su viaje de Galilea a Jerusalén y pasar por Perea para no cruzar por Samaria. No querían ni nombrarlos. Entre ellos no había trato. Y qué llamativo que a la primera persona que en el Evangelio de Juan Jesús le declara abiertamente que Él es el Mesías, es una mujer samaritana. Y Jesús dice, bueno, un samaritano también va por ese camino. Y fíjense, viéndole, fue movido a misericordia. Los tres lo vieron. Solo uno fue movido a misericordia. ¿Cómo vemos? ¿Cómo estamos viendo? ¿Cómo estamos mirando? Movido a misericordia. Esa palabra es una palabra en el griego, nosotros la hemos visto sobre todo en la serie de Filemón, el año pasado, sentir que las entrañas anhelan, compadecerse, compasión, misericordia. Desde lo entrañable. Para el judío, claro, así como para nosotros es el corazón, el asiento de las emociones, para el judío eran las entrañas. Por ahí no sonaba romántico decir, te amo con todas mis entrañas, ¿no? Eran muy viscerales. Suena como mal, nosotros estamos acostumbrados, te amo con todo el corazón. Pero bueno, ellos era lo mismo, básicamente. Y acá está hablando de eso, una misericordia que conmueve desde las entrañas, de lo más profundo del ser. Porque no era solo el asiento de las emociones, era el de la voluntad, el del entendimiento, el de la mente.
Esa palabra, misericordia o compasión o movido a misericordia, como dije antes, la encontramos siempre con Jesús. Se acerca un leproso. En realidad no se acerca a lo que podía, según la ley de ese tiempo. Se postra y le dice, si quieres puedes sanarme. Yo sé que vos podés sanar, no sé si querés. Porque en mi tiempo a mí la gente me ve, me escupe, me empujan, me golpean, tengo que ir gritando inmundo, inmundo, nadie se puede acercar a mí, cualquier cosa que toco se vuelve inmunda. No puedo tener cercanía ni con mi familia, ni con mis amigos, estoy solo. Entonces yo sé que vos podés, lo que no sé es si querés sanarme. Y dice que Jesús lo mira y teniendo compasión de él, es esa misma palabra, lo toca y lo sana. Jesús, que podía sanar a la distancia, que solo mandaba y ocurría, ¿sí? Como el siervo del centurión, él tiene compasión y lo toca. Y cuando Jesús lo ve sanando enfermo, lo ve tocando enfermo y dice, ¿con qué necesidad? Por nuestra necesidad de conocer de primera mano la compasión, para que vivamos con esa compasión. Dice, vamos a leer desde el versículo 33 al 35, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ese que para la mente del judío era el más odiado, el impuro, la mezcla entre judíos y gentiles que había pasado hacía ya no sé cuántos años atrás, más de 700 años atrás, ese actúa con misericordia. Y nos dice en los versículos 34 y 35 cómo se ve la misericordia. Dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Yo no sé si este hombre llevaba vendas en su viaje, pero me imagino que, no sé, rompió su manto y lo vendó. Tomó aceite, tomó vino, en ese tiempo eran los primeros auxilios, vamos a decirlo así, y lo puso en las heridas para que no se les infecten. Lo tomó él mismo, lo cargó, porque ese hombre estaba medio muerto. Lo tomó él mismo, lo puso sobre la cabalgadura, su cabalgadura, y lo llevó a un mesón. Caminando al lado y al ritmo que ese hombre podía llegar a soportar, sin exigir demasiado porque se moría. Llegó al mesón, se hospedó con él, lo cuidó, y después tuvo que seguir. Pero no lo dejó ahí, no dijo, bueno, yo ya hice mi parte, ahora que otro se encargue, que otro siga. El mesonero, bueno, tendrá misericordia. Alguno que se haga cargo, yo ya hice mi parte. No. Todo lo que gastes de más yo te lo voy a pagar. Hasta que este hombre se recupere. ¿Por qué Jesús nos cuenta eso? O nos da esos detalles. Porque nosotros también pensamos que la misericordia es un sentimiento. Que la compasión es un sentimiento. Y que se queda ahí, en un sentimiento. Ay, no sé, me da una cosa acá en la boca del estómago cuando veo a esa persona así. Ahora, si eso se queda en la boca de tu estómago, no es compasión, no es misericordia. No es la compasión y la misericordia de la cual nosotros somos deudores por amor. Porque es la compasión y misericordia que Jesús nos mostró a nosotros. Porque nosotros también estábamos medios muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y Él no nos dejó allí. Él vino y Él no nos dejó allí tirado. No dijo, ay pobre, mirá cómo están. No, Él también nos tomó. Él también nos levantó. Él también nos llevó, pero no nos llevó a un mesón. ¿Saben dónde nos puso? A los pies de una cruz. Y solo y voluntariamente subió a esa cruz y dejó sacrificarse y que lo crucifiquen allí, que lo maten por nuestros pecados.
Y nosotros sí que no lo merecíamos, ¿no? Él se hizo nuestro prójimo. Él se hizo semejante a nosotros, para hacernos semejantes a Él, para que participemos de su naturaleza divina. Pero Jesús todavía no terminó. La historia sí, pero con el intérprete de la ley todavía no. Le dice en el versículo 36, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él quería saber quién es mi prójimo si yo lo amo. Y Jesús le da vuelta a la historia y le dice, no, a ver, ¿quién fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Versículo 37, él dijo, el que usó de misericordia con él. Fíjense, ni lo nombra, no puedo decir un samaritano. A ver si me queda ese gusto amargo en la boca, en mi boca santa. El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. No es quién es tu prójimo, es de quién sos vos el prójimo. ¿Con quién estás actuando como un prójimo? ¿O tenemos esa mirada equivocada y distorsionada de que tiene que ser merecedor de mi amor, de mi compasión? Juan dice, no lo busquen, primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Deudores somos de amor. No sabemos qué pasó con este hombre, con este intérprete de la ley, no sabemos si entendió lo que Jesús le quiso enseñar, pero anhelo que nosotros sí entendamos lo que Jesús nos quiere enseñar. Que si de acá ahora te levantás y decís, bueno, voy a ir dispuesto a ver a qué extraño le extiendo misericordia, no estás entendiendo el mensaje. Y no estoy diciendo que no debemos también mostrar misericordia al que no conocemos. Fíjense que las Escrituras nos rodea con este mandato de amor y no nos deja salida. Al que no podés amar como un hermano, amalo como un prójimo. Al que no podés amar ni como un hermano ni como un prójimo, amalo como tu enemigo. Vos tenés que amar. Nos rodea y no nos deja salida. Porque somos deudores de amor. No sabemos entonces si este hombre entendió o no entendió. Pero que nosotros entendamos. Esa misericordia, esa compasión, ese amor que vemos en esta historia no se limita al que no conoces. Muy cerca nuestro hay muchos que están medios muertos y necesitan de un buen samaritano, de uno que esté dispuesto a sacrificar su vida, su tiempo, sus recursos, lo que sea necesario para levantarlo de esa situación. ¿Cuánto hace que no somos capaces de romper nuestra agenda por tener misericordia con alguien? Bueno, ese es un buen parámetro para saber si estamos entendiendo esta historia del buen samaritano o si solo es una historia más que conocemos, que recitamos, pero que no vivimos. Que el Señor nos ayude. Porque como comencé diciendo, deudores somos de amor. Te invito a que me acompañes a orar. Al Dios compasivo, al Dios amoroso, que nos salvó y nos mostró su amor. Que derramó su amor también en nosotros y que hoy nos dice, bueno, ahora anda y ama. Padre, Señor, no podemos leer un solo versículo de la Biblia y no verte a ti. Señor, no podemos meditar en una historia de la Biblia y no darnos cuenta de lo que nos has dado, Señor, en Cristo. Padre, gracias por ese amor. Gracias por esa compasión. Gracias porque tus entrañas se conmovieron cuando nos viste allí, Señor, tendidos, medios muertos,
desnudos, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, Señor, y diste tu vida. Enviaste a tu Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, reconociendo nuestra incapacidad, nuestras limitaciones, Señor, que nos ayudes a vivir a la altura de ese amor. A vivir entendiendo las demandas de ese amor para nuestra vida. A estar dando, Señor, de ese amor, de esa compasión que tanto falta. Señor, quien entre a tu casa y no pueda ver el amor y la compasión entre tu pueblo, no es un problema del que entró, es un problema de los que están adentro. Que muchas veces por esa religiosidad, por esas ocupaciones santas, nos olvidamos de lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. En tu palabra nos has mandado, Señor, a desvestirnos del viejo hombre y de sus hechos, pero a vestirnos del nuevo. Y ese nuevo hombre se debe vestir justamente de esta palabra, entrañable misericordia y benignidad y amor. Señor, si esa prenda nos está faltando, te pedimos nos ayudes a buscarla allí en el cajón donde la perdimos y a volverla a vestir en el poder del Espíritu Santo, Señor, para que nosotros podamos mostrarle al mundo que fuimos objetos del más grande amor y compasión que jamás haya existido, que es el amor y la compasión tuyas hacia nosotros los pecadores, y que por eso nosotros amamos y nos compadecemos del prójimo. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te damos gracias. Tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Y porque eres bueno y tu misericordia es para siempre, es que estamos en pie y tenemos la posibilidad y la oportunidad de cambiar nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, que el Señor les bendiga.